Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más queridas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, y es que al parecer Can Yaman no pudo ocultar lo que siente por Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Ese amor que nació en las pantallas y que tantos nos hizo suspirar, ¿podría ser que haya traspasado la ficción para convertirse en una realidad? Prepárense porque vamos a desgranar los últimos indicios, las miradas, los gestos y todas esas pequeñas señales que nos hacen pensar que entre Can y Demet hay algo más que una simple amistad o una relación profesional. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole al botón rojo que ven por ahí abajo o activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias y los análisis más profundos sobre sus series y actores favoritos, y su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de conversación, incluso años después de que terminara la exitosa serie Erkencikus. Durante la emisión de esta telenovela, la química entre ellos era innegable. Era tan palpable, tan natural que los fans, y me incluyo, estábamos convencidos de que algo más estaba sucediendo detrás de cámaras. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, la forma en que se buscaban con la vista en las entrevistas, todo gritaba amor. Y a pesar de que ambos mantuvieron siempre una postura profesional, negando oficialmente un romance, los rumores nunca cesaron. Era como si el público se negara a aceptar que ese idilio fuera solo guión. Pero, ¿qué ha pasado recientemente que ha reavivado estas especulaciones con tanta fuerza? Pues bien, en los últimos tiempos hemos sido testigos de varios encuentros entre Can y Demet que han levantado muchísimas cejas. Uno de los momentos más comentados fue cuando ambos coincidieron en un evento importante, y aunque trataron de mantener la distancia, las cámaras captaron miradas que decían mucho. Había una conexión evidente, una familiaridad que va más allá de dos excompañeros de trabajo que se reencontran. Se notaba una complicidad especial, una comodidad mutua que sugería que el tiempo y la distancia no habían enfriado su vínculo. Además de estos encuentros públicos, hay otro detalle que no pasa desapercibido, la forma en que ambos reaccionan cuando se les pregunta el uno por el otro. Can Yaman, cuando habla de Demet, suele hacerlo con una sonrisa, con un brillo en los ojos que muchos interpretan como la nostalgia de un amor o quizás el recuerdo de algo que todavía está muy vivo en su corazón. Y Demet, aunque más reservada, tampoco evita hablar de él, a menudo refiriéndose a él con cariño y respeto, y reconociendo la importancia que tuvo en su carrera. Hemos visto a Can en entrevistas donde, al ser consultado sobre Demet, se le ilumina la cara de una manera particular. No es la típica respuesta cordial de quien guarda un buen recuerdo profesional, es algo más. Es como si esas preguntas le recordaran momentos que atesora, instantes que marcaron su vida. Y cuando él habla de su tiempo juntos en el set, hay una ternura en su voz que desarma. Menciona la intensidad de sus personajes, la profundidad de la historia que vivieron juntos en Erkencikus, y es imposible no sentir esa chispa que existía. Por otro lado, Demet, siendo más cautelosa con su vida privada, a veces evade directamente el tema. Pero cuando se le fuerza un poco, o cuando un comentario casual sale a la luz, su reacción también nos da pistas. A veces un suspiro o una pequeña sonrisa nerviosa, o una respuesta que deja entrever que efectivamente, Can Yaman ocupó un lugar importante en su vida, y quizás, solo quizás, todavía lo ocupa. Los fans, como detectives apasionados, han estado analizando cada fotografía, cada vídeo, cada comentario en redes sociales. Y han encontrado patrones. Han notado que a veces en momentos clave, cuando uno de ellos publica algo significativo, el otro reacciona de forma sutil pero notoria. Ya sea un me gusta en una publicación que parece tener un significado especial, o un comentario breve pero cargado de intencionalidad. Son pequeñas señales, es cierto, pero en el mundo de la fama, a veces son suficientes para encender la mecha de la especulación. Pensemos en esos momentos donde, sin buscarlo, coinciden en los mismos lugares o celebran eventos importantes con amigos en común. No es una coincidencia casual, sino más bien una corriente que parece arrastrarlos el uno hacia el otro. La amistad es importante sin duda, pero la forma en que se buscan, la manera en que sus caminos parecen cruzarse una y otra vez,
es lo que alimentan las esperanzas de quienes creen en su amor. Incluso ha habido rumores, y esto es pura especulación, de que han mantenido contacto de forma discreta, lejos de los focos. ¿Quién puede decir si es cierto o no? Nadie que no esté dentro de su círculo más íntimo. Pero la idea de que un amor tan apasionado en pantalla pueda apagarse por completo sin dejar rastro, es algo que muchos de nosotros nos resistimos a creer. Y no olvidemos el impacto que tuvo Erkenci-Kuş en sus carreras y en el corazón de millones de espectadores. La historia de amor de Can y Sanem, sus personajes, se convirtió en un fenómeno. Y gran parte de ese fenómeno se debió a la química de Can y Demet. Era tan real, tan convincente que para muchos era imposible separarlos. Es como si la energía que desprendían en ese momento, esa magia que crearon, se hubiera quedado grabada. Can Yaman es un actor que proyecta una gran pasión en todo lo que hace, y cuando se trata de amor, esa pasión se multiplica. Hemos visto cómo se entrega a sus personajes, y cuando esos personajes viven un amor intenso, su forma de interpretarlo es tan genuina que parece que estuviera viviendo él mismo esa historia. Y si a eso le sumamos la conexión que establecía con Demet, la intensidad se volvía aún más evidente. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz con una sensibilidad especial. Logra transmitir emociones de una manera muy auténtica, y en Erkenci-Kuş, su interpretación de Sanem, enamorada de Can, fue simplemente conmovedora. La forma en que sus ojos hablaban, la dulzura de sus gestos, todo encajaba a la perfección con la intensidad de Can. Ahora, lo que intentamos analizar hoy no son solo rumores infundados. Son indicios, son las reacciones, son las miradas que hablan, son los gestos que se interpretan. Es la forma en que, a pesar de los años, el nombre de uno siempre va acompañado del otro en las conversaciones de los fans y de la prensa. Es como si el público sintiera o deseara sentir que esa historia no ha terminado del todo. Can Yaman, con su carisma arrollador, y Demet Özdemir, con su dulzura y talento, formaron una pareja que conquistó corazones. Y es natural que sus seguidores sigan esperanzados con la posibilidad de que esa conexión especial se haya mantenido o incluso haya florecido en algo más. Los encuentros recientes, las sutiles interacciones en redes sociales, las entrevistas donde las sonrisas son más significativas de lo normal, todo apunta a que el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte. Quizás no sea un romance oficial, quizás sea una amistad muy profunda, forjada en una experiencia inolvidable. Pero lo que sí parece claro es que Can Yaman no pudo ocultar esa conexión especial que tiene con Demet Özdemir. Sea amor, sea una amistad muy fuerte, sea una admiración mutua que trasciende lo profesional, hay algo ahí. Algo que el público percibe y que alimenta la fantasía de una historia de amor que traspasa la ficción. Y es precisamente esa aura de misterio, esa posibilidad de que lo que vemos en pantalla sea un reflejo de la realidad, lo que mantiene viva la llama de la expectativa. Los fans anhelamos que esas historias de amor que nos hacen soñar en la televisión tengan una continuación en la vida real, y con Can y Demet, la esperanza es más fuerte que nunca. Así que para recapitular brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos analizado los recientes encuentros entre Can Yaman y Demet Özdemir, las sutiles reacciones en redes sociales, la forma en que ambos hablan del otro, y cómo estos indicios han reavivado con fuerza los rumores sobre su posible relación. La química en Erkenci-Kuş fue tan intensa que dejó una huella imborrable, y parece que esa conexión, de una forma u otra, sigue presente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Han notado ustedes alguna otra señal que no hayamos mencionado? Dejen todos sus comentarios aquí abajo porque nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de estas estrellas y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.